Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre la magnitud o escala de las variables. Aquí entenderás por qué es necesario considerar la escala de nuestras variables cuando estamos construyendo modelos de Machine Learning. En los modelos de regresión lineal, la escala o magnitud de las variables usadas para estimar la variable respuesta influyen en el desempeño del modelo. Si tenemos un modelo lineal de este tipo, donde y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2, beta n xn, donde los coeficientes de regresión beta representan el cambio esperado por una unidad de y en el cambio de x, podemos ver de una vez cómo la escala de x también va a afectar el valor de beta. Veamos un ejemplo. Digamos que x es una variable de distancia y si cambiamos la escala de kilómetros a millas, va a cambiar la magnitud del valor del coeficiente. Por lo tanto, los coeficientes de regresión beta dependen de la magnitud de las variables. Además, las variables con escalas o rangos más grandes van a dominar sobre aquellas que tengan un rango numérico más pequeño. Por lo tanto, es aconsejable, mientras sea posible, que todas las variables tengan una escala similar. La magnitud de las variables no solamente afecta a los modelos lineales. Hay otros algoritmos que también se afectan con la magnitud o la escala de las mismas. Por ejemplo, el descenso de gradiente, el algoritmo usado en las redes neuronales, tiende a converger más rápido cuando las variables tienen una escala similar. Si miramos las máquinas de soporte vectorial o SVM, como se les conoce en inglés, la normalización de la escala de las variables puede reducir el tiempo que se requiere para encontrar los vectores de soporte. Igualmente, los algoritmos que usan medidas de distancia, como por ejemplo la euclidiana, también son sensibles a la escala de las variables, ya que intrínsecamente la magnitud de cada variable va a afectar el cálculo de la distancia. Por lo tanto, algoritmos como los k-vecinos cercanos o de agrupamiento o clustering también se benefician del escalamiento de las variables. Estos modelos que tenemos acá son sensibles a la escala de las variables. Tenemos, por ejemplo, las regresiones lineales y logísticas, las redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial y todos aquellos algoritmos que están basados en distancia. Por otro lado, los modelos basados en árboles de decisión no son sensibles a la escala de las variables. Entre ellos tenemos los árboles de clasificación y regresión, los árboles de potenciación de gradiente y los bosques aleatorios. En el Jupyter Notebook que acompaña esta lección vas a encontrar ejemplos de cómo la escala de las variables afecta a los coeficientes de regresión. También te vamos a mostrar varios ejemplos de cómo la escala de las variables afecta el desempeño de los diferentes modelos de Machine Learning. No olvides revisarlo para que aprendas mucho más y complementes lo que discutimos en esta sección. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.